Vamos ya a dar la bienvenida a Pedro Donoso, el primer entrevistado que vamos a tener en esta mañana. Y bueno, un poco los antecedentes. Ya varias candidaturas se anuncian, no solamente para la ciudad de Quito, para Guayaquil, también escuchaba para Milagro el día de ayer, Manabí, por supuesto. Bueno, de todas las provincias ya se van anunciando las primeras candidaturas. Y antes de analizar todo el contexto electoral, Pedro, darle la bienvenida. Muchísimas gracias por esta entrevista para Wambra. Hagamos un poco de recuento en el momento en que se encuentra el país. Salimos de un paro. El presidente Guillermo Lasso está en mesas de diálogo con sectores de organizaciones sociales. Por otro lado, nuevas autoridades de la Asamblea Nacional. El Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea, ha anunciado también un intento de acuerdo con el presidente Guillermo Lasso para intentar, según se menciona, sacar adelante algunas leyes frente a los anuncios de vetos que rompen totalmente el trabajo legislativo. Pedro, ¿cómo leer este escenario político en el país? Buenos días. Hola, buenos días, Verónica y Jorge, gracias por la invitación. Lo que usted hace es lo correcto. Uno cree que finalmente los procesos eleccionarios brotan de la nada y se juegan en la nada, y no es así. El proceso eleccionario se va a jugar en la cancha que estamos jugando ahora, con, digamos, los hechos que usted bien ha descrito, ¿no es cierto? Y con otros factores también, ¿no es cierto? Es decir, y lo que quiero reflexionar es que una cosa es el proceso eleccionario pre-julio y pre-junio, más bien dicho, y otra cosa es post-junio, digamos. Es decir, digamos, la paralización y la movilización nacional sí va a jugar un rol finalmente dentro del proceso eleccionario, porque provocó, digamos, todo lo que estamos viendo ahora, ¿no es cierto? Unas mesas de diálogo, ¿no es cierto? Unas decisiones de parte del Ejecutivo, unas demandas de parte del movimiento indígena, ¿no es cierto? Entonces, creo que tiene mucho que ver con, digamos, lo que pueda suceder en las urnas. ¿A qué nos estamos enfrentando? Nos estamos enfrentando nuevamente a un país con un alto pesimismo. Para mí el estado de ánimo siempre es la cifra más importante que hay que leer, más allá de aprobación de presidente, asamblea. Lo más importante es marcarle el pulso a la sociedad y a su estado de ánimo. Perfiles de Opinión, en su última encuesta de mediados de julio o finales de julio, plantea que mantenemos, digamos, el 9 de cada 10 ecuatorianos pesimistas del presente, ¿no? Sumado a 2 de cada 10, solo 2 de cada 10 confían en el Estado, ¿verdad? Y seguimos arraigándonos, o por lo menos en mi análisis, yo me sigo basando en la cifra del Barómetro de las Américas, que dice que el Ecuador es parte del grupo de países en donde la confianza interpersonal es bastante baja. 5 de cada 10 ecuatorianos confían en el otro. Es decir, el proceso eleccionario se va a dar, ¿no es cierto?, en la cancha del alto pesimismo, de la baja confianza en el Estado y de la baja confianza interpersonal. Sumado evidentemente a las crisis sociales que estamos viendo, 3.500 personas disputándose un cupo, digamos, para ser atendidas en el IES, por ejemplo, ¿no es cierto? Los altos costos de la vida, el Ecuador que sigue perdiendo arbitrajes, ¿no? Es decir, todo ese contexto, digamos, va sumando y nos puede decir en qué cancha se va a jugar el juego del proceso eleccionario. Pedro, bienvenido a Wambra. Hace unos días conversábamos en análisis con Javier Flores con motivo de la conmemoración de la independencia de Guayaquil y los discursos políticos. Justamente en el evento de conmemoración, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, ya hacía sentir un distanciamiento mucho más profundo frente a las elecciones sobre a quién endosar la gestión del gobierno central. Tú nos hablas de un nivel quizá de lejanía de la población frente a la gestión de todo el Estado, pero acá hay puntos que se diferencian de la gestión tanto local como nacional. Y vamos a correr elecciones locales. ¿Cuánto incidirá esa ausencia del Estado central en la localidad y el endoso del voto al juntarse al partido de gobierno? Jorge, yo le cuento, ¿sabe lo que yo hago para intentar analizar? Regreso a ver a los 90, digamos, porque lo que estamos viviendo es un reflejo de los 90. ¿Y qué pasaba en los 90? Que cuando no había presencia del Estado, los estados locales intentaron ocupar ese espacio. ¿Recuerdan ustedes? Auquitituaña en Cotacachi, ¿no es cierto? Cordero en Cuenca, Castillo en Loja, Nebot mismo en Guayaquil. Es decir, cuando el Estado no tiene presencia, el vacío político no se queda vacío, ¿no es cierto? Hay un mandamiento en política, como en comunicación. Los vacíos no se quedan vacíos, alguien los llena finalmente, ¿no es cierto? Y eso podría suceder, ¿no es cierto?, en el sentido de hay ausencia del Estado, nación, los estados locales, digamos, ocupan ese espacio. Y lo estamos viendo cuando el alcalde de Cuenca dice yo me quiero hacer cargo de la cárcel de Turi, cuando Jaime Nebot hace una reflexión sobre el federalismo, es decir, son, digamos, fenómenos que son bastante explicables dada esta situación. Sin embargo, la cifra de 2 de cada 10 confía en el Estado puede extrapolarse a todo lo que significa el Estado, más como un comportamiento individual y social frente a la autoridad que la individualización que puede hacer el ciudadano de la autoridad. Es decir, si yo no confío en el Estado, no confío en el municipio, no confío en la junta parroquial, no confío en la prefectura y no confío en el ministerio X o Y.
¿Y qué es lo que sucede? Cuando yo no confío en el Estado, ¿no es cierto? Tengo dos formas de resolver mi necesidad. Uno, tengo que salir yo a buscar cómo resuelvo mis necesidades básicas. Y dos, yo no confío en el Estado para que sea el administrador de las tensiones que yo puedo vivir. Por lo tanto, las tensiones que yo vivo en mi vida, los voy a resolver yo solo. Esa puede ser, digamos, una hipótesis de explicación, por ejemplo, de la movilización de junio y julio, ¿no? Es decir, si el Estado no nos resuelve las necesidades básicas que hacemos, salimos finalmente a protestar, finalmente, ¿no es cierto? Y eso se refleja también en la encuesta de perfiles de opinión que nos arroja cifras muy interesantes, como por ejemplo que el 87.03% de la población responde a la pregunta: ¿usted cree que el gobierno hubiese, por ejemplo, bajado los combustibles, hubiera declarado emergencia en salud, hubiera aumentado el bono si es que el movimiento indígena no se tomaba las calles? 87.03% te dice que no, que el gobierno no lo hubiera hecho finalmente, ¿no? O cuando te preguntan, por ejemplo, ¿cree que o qué tan conectado está usted con las demandas que había planteado la CONAIE? 37.03% te dice que mucho y 24.57% te dice que algo, digamos, ¿no? Eso podría explicar finalmente este fenómeno. Ahora, vamos a lo que ocurre en esta semana. La mayoría de partidos y movimientos dejó para últimos días sus procesos de democracia interna. Hasta este viernes 5 de agosto pueden desarrollar sus primarias. ¿Cuán democráticos son estos espacios de las primarias de democracia interna? ¿Y qué está jugando? Parecería que se está esperando justamente ver cuál es el tablero político para generar las alianzas y establecer cuáles son al menos las cabezas de lista en cada uno de los territorios. Creo que capaz que en el Ecuador tenemos que dejar de mentirnos y dejar de decir que vivimos en democracia. Es decir, vivimos una predemocracia, una democracia absolutamente insípida, cuando de lo electoral tenemos que hablar. Somos un país de partidos sin candidatos, de candidatos sin partidos, de candidatos y partidos sin ideología. No es menor, finalmente ya sucedió en el 19, que un candidato anunciaba su candidatura y le preguntaban, bueno, pero ¿y por qué movimiento va a ir? Después veremos. Eso en las democracias maduras, digamos, es insólito finalmente. Tú no puedes hablar de una candidatura si no tienes el vehículo principal, que es el partido político, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo ahora. Yo en la red social Twitter señalaba ayer de manera anecdótica que en la revista La Tendencia, en junio del 2005, ¿no es cierto?, un político escribía sobre la debilidad de los partidos políticos y arremetía contra varios partidos políticos, entre ellos uno en especial, y ahora ese político va a ser candidato a la alcaldía de Quito por ese partido político. Es decir, hay una incoherencia identitaria e ideológica, ¿no es cierto? Y los partidos políticos se han convertido en meros vehículos para alcanzar el poder por alcanzar el poder. Y eso es grave, finalmente. Yo creo que eso es mucho más grave que hablar de los 200 y pico de partidos que tenemos. Por ejemplo, la gente muchas veces se espanta de lo cuantitativo, y lo cuantitativo no es el problema, lo cualitativo es el problema. Es decir, ¿qué clase de partidos políticos tenemos? Partidos políticos, digamos, sin ninguna relación identitaria e ideológica con sus candidatos, con sus cargos finalmente, ¿no? Reflexionemos sobre Pachacuti, por ejemplo, ¿no? El bloque de asambleístas de Pachacuti es un gran enigma. Ahí tenemos a un doctor Vanegas, por ejemplo, que no sé qué relación puede tener con Pachacuti, por ejemplo, que en un programa de televisión, en el medio digital La Posta, le preguntaron qué significa Pachacuti y él ni siquiera supo responder. Entonces, hay, digamos, ese divorcio finalmente ideológico, identitario entre los partidos políticos y entre sus candidatos, que refleja mucho la calidad en la gestión que después a los ciudadanos nos toca sufrir, ¿no? Ahora, Pedro, complementando un poco lo que usted menciona, tenemos además partidos que parecen ser de alquiler, que se prestan, es decir, para un candidato en un momento electoral, luego cambian el candidato, aparece en otro. ¿Qué decir de esa? Bueno, ya hemos hablado de la solidez de los partidos, pero además de estas alianzas, tenemos candidatos, por ejemplo, que salieron de las filas de partidos políticos y que ahora están disputándole a los patriarcas, a los representantes de los partidos también un espacio en el poder electoral finalmente. Bueno, hay varias reflexiones de ahí, Verónica, ¿no es cierto? La primera es eso, es decir, esta debilidad de partidos políticos que se convierten en espacios de alquiler, ¿verdad? Y que se transan finalmente, que tienen incluso un costo. Y eso refleja la necesidad de hacer reformas electorales. Yo no soy partidario de suprimir los partidos políticos. Mientras más diversidad hay, para mí es mejor. Y mucha gente dice, sí, pero dispersa el voto. Eso es parcialmente cierto, eso no es verdad en todos los casos. En las elecciones seccionales en Quito sí sucedió, pero en Guayaquil no. En Guayaquil hubo 18 candidatos, uno más que en Quito, pero el voto no se dispersó. Ahí fue clarísimo, digamos, la votación de Cintia Viteri y el Partido Social Cristiano, digamos, fue la que marcó el comportamiento. Para mí tiene que ver con eso, tiene que ver con la relación candidatos-partidos políticos, y la reforma electoral tiene que ir a eso. Es decir, que tú solo puedes ser candidato si has militado 2 años, 3 años en un partido político, si no, no tiene ningún sentido.
Lo otro son las alianzas, que es un fenómeno bien interesante. Si nosotros hacemos un análisis sobre quiénes fueron los grandes ganadores en el 2019, vamos a ver que los principales ganadores fueron las alianzas en el 2019. Alcanzaron 10 prefecturas y más de 100 alcaldías en alianza. Sin embargo, hay que reflexionar qué tipo de alianzas eran. Por ejemplo, para la prefectura de Imbabura, parecía una ecuaciones, había como 7 u 8 números en la papeleta, pero tú haces la reflexión y decías, ¿qué relación ideológica tienen esas alianzas? Ninguna. Mientras en Guayaquil, en el 2019, el Centro Democrático y el Partido Social Cristiano se decían vela verde por la alcaldía de Guayaquil, en la provincia de Imbabura y para la prefectura de Imbabura corrían juntos en alianza. Eso tiene que, digamos, demostrarnos algo, que las alianzas no son programáticas y no son ideológicas, sino son absolutamente utilitarias, y que por más que la autoridad electoral promueva las alianzas, ¿verdad?, para reducir el número de candidatos, tampoco coadyuva aquello a que haya una mejor gobernanza. Sin intentar justificar justamente en este análisis lo que pasa en los territorios, pero a veces la realidad centralizada de lo nacional, pero enfocada en ciudades como Guayaquil, Quito, Cuenca, no permea lo local. Y la realidad política del territorio está dada por otras circunstancias que tienen que ver con la obra pública, y que estas alianzas tú encuentras en la Amazonía ecuatoriana desde hace varios años, no sé, la alianza Suma con el Partido Social Cristiano y alguien de Pachacútico, de la Izquierda Democrática. ¿Cómo se juega justamente el tema de lo ideológico, los partidos en el territorio, pero atravesado por la eficiencia de la obra pública? Es que es una gran pregunta y eso es una realidad, pero eso no dista finalmente que la gravedad del problema. Eso quiere decir que, digamos, en las grandes centralidades se toman unas decisiones y en los territorios se toman otras. Las grandes centralidades deberían responder también a las realidades de los territorios y a la dinámica de los territorios. Es decir, eso no puede ser, digamos, la justificación, porque tiene que haber una lógica y una conducta ideológica. Es decir, ya desde nacimiento debería ser ilógico esta ecuación que usted ha planteado, ¿no es cierto? Ya desde el inicio debería ser, por más territorio que sea y por más gestión que sea, no nos vamos a unir nosotros, Pachacuti, por el ejemplo que usted dio, con Partido Social Cristiano Suma, no tiene ningún sentido. Entonces, otra vez nos están demostrando que las alianzas, incluso el posicionamiento ideológico de cada partido, varía por cada provincia. Y eso es una locura, finalmente, porque quiere decir que no tomamos en serio la posición ideológica de los partidos y nos convertimos en este país, como les decía, ¿no es cierto?, de partidos sin candidatos, de candidatos y partidos, pero de candidatos y partidos sin ideología. Y las ideologías, digamos, son lo que marcan el cómo se hace la gestión. Es muy simpático esto. Todo el mundo habla de la muerte de las ideologías. No, las ideologías no han muerto, están más vivas que nunca. ¿Y en dónde lo vemos? En el cómo. Este es un país del qué, ¿no es cierto? Todo el mundo evidentemente quiere terminar con la pobreza. La pregunta es el cómo, y ahí entran las ideologías. En el cómo yo aplico una receta es donde están las ideologías más vivas que nunca. Pedro, nos estamos haciendo preguntas que creemos pertinentes para este momento político. Porque claro, ya hemos escuchado ya varias entrevistas de precandidatos, ya comienzan a hablar de su agenda, de la obra pública. Creemos que eso vendrá más adelante. Hay un calendario electoral, de hecho hay una campaña electoral. Esto pasará varios meses hasta que lleguen elecciones del próximo año. ¿Qué otras preguntas tú, y quiero que nos ayudes, crees que son pertinentes en este momento en que se están generando alianzas, se están estableciendo estas ya candidaturas, se están perfilando los y las políticas que la ciudadanía o incluso los y las periodistas deberíamos establecer a la clase política? Digamos, yo creo que a la ciudadanía en este momento tan complejo en donde salir a la calle y que no te maten ya es un gran reto, creo que no hay que pedirle mucho, así que me voy por, digamos, el periodismo, ¿no es cierto? Creo que, digamos, hay que primero terminar con esta práctica, que evidentemente no es de todos, ¿no es cierto?, pero esta práctica de la demagogia antipolítica, ¿no? Yo le escuchaba a un candidato a la prefectura del Guayas decir una barbaridad en una tarima y después decir doble barbaridad. Justificar que la barbaridad que dijo, lo dijo porque no es político. Entonces ahí es como se acaba todo finalmente, ¿no? Es decir, si tu excusa es que dijiste lo que dijiste, no porque estabas equivocado, no porque eres un machista, no porque necesitas deconstruirte, sino porque no eres político, entonces estamos fregados, ¿no es cierto? Lo primero es, digamos, sí, replantear y repreguntar a los candidatos que se dicen no políticos la razón de por qué hacerlo, ¿no? Es decir, esta demagogia antipolítica que tanto daño hace, digamos, a la democracia en el país.
Y lo segundo sí es la referencia ideológica, ¿no? Es decir, qué relación puede tener el candidato X con el partido Y finalmente, cómo se llegan a esas negociaciones, qué involucran esas negociaciones, cómo su plan de trabajo tiene relación con el ideario del partido político, por ejemplo, eso es supremamente importante. ¿Cuál es su plan de gobierno? ¿No? El Grupo Faro, que es un think tank muy interesante, tiene un análisis de, las propuestas de campaña, ¿verdad?, con el plan de gobierno. Y lo intentó hacer con Guillermo Lasso, por ejemplo, ¿no?, en este año. Y lo que descubrió fue un tema muy interesante, ¿verdad? Uno tiene un plan de gobierno que inscribe en el Consejo Nacional Electoral. Después ese plan de gobierno, cuando llega a ser gobierno, lo extrapola en un Plan Nacional de Desarrollo. Cuando ellos quisieron, digamos, determinar cuáles habían sido las propuestas cumplidas, vieron que la mayoría de propuestas cumplidas no estaban en el Plan Nacional de Desarrollo, no estaban en el plan de gobierno, estaban en el tuit del presidente de la República. Entonces, también hay que ir a eso finalmente, hay que ir a la formalización de las herramientas que hacen que un candidato deba cumplir finalmente lo que ofrece y que tenga relación ideológica con el partido que lo acoge, ¿no? Finalmente, Pedro, para ir cerrando la entrevista, acá en la ciudad de Quito muchos han hablado de la cantidad, como mencionabas hace un momento, de los candidatos, las candidatas que se están presentando para la alcaldía. ¿En qué finalmente se está convirtiendo la política de Quito? Tenemos ahora un alcalde que no ganó elecciones, que finalmente llegó por otro tipo de procesos, pero además un consejo metropolitano que no logra cuajar o acercarse con las demandas justamente populares. ¿Qué esperar de la próxima alcaldía de Quito? Es muy complejo, digamos, porque la próxima alcaldía de Quito viene a gobernar una ciudad socialmente fragmentada, ni siquiera polarizada, digamos. Ojalá hubiese polarización, porque creo que es más fácil unir la polarización que unir la fragmentación. Una ciudad profundamente fragmentada, una ciudad, digamos, que es el centro del crecimiento de la pobreza, o sea, Quito es la ciudad que más alberga, digamos, pobreza y desempleo. Una ciudad con altos niveles de violencia, no solo violencia finalmente ciudadana, sino violencia intrafamiliar, ¿no es cierto?, violencia entre vecinos, ¿no es cierto? Es decir, es muy compleja la administración de una ciudad en este sentido y de una provincia incluso, ¿no? Creo que, digamos, todo depende de cómo se establecerá la relación alcaldía-consejo metropolitano, ¿no es cierto? Y la relación que pueda haber en la gobernanza. Pero claro, si otra vez elegimos un alcalde que no tenga mayoría en el consejo cantonal, van a haber 4 años finalmente de que no cambie absolutamente nada, ¿no? Esto no puede estar extrapolado finalmente o entendido por fuera de la realidad nacional y de lo que estamos viviendo. Entonces, ¿qué esperar? Yo creo que no nos vienen días ni meses fáciles finalmente. Creo que quien gane la alcaldía de Quito va a tener que hacer un trabajo, sobre todo de, aunque suene horrible, de reconciliación interna, de un trabajo, digamos, de entender lo que está sucediendo en Quito, porque finalmente lo que sucede en el norte de Quito no es lo mismo que sucede en el sur de Quito, ¿no es cierto? Hay una fragmentación muy profunda y yo creo que la movilización de junio sí te va a marcar, digamos, claridad en finalmente cómo responder a las necesidades de este Quito tan diverso y tan fragmentado. Un tema que no quiero que nos quede colgado y aprovechando la conversación, se ha visto de los partidos más clásicos quizá justo una falta de solvencia interna para establecer cuáles son sus líneas programáticas, y esto se evidencia en tensiones y también en desafiliaciones y en establecer varias alas. Estoy hablando del movimiento plurinacional Pachacuti, de ahí el ala rebelde, la izquierda democrática con sus acciones en la Asamblea Nacional, esta disputa incluso hasta generacional que puede hablarse o evidenciarse quizá de la izquierda democrática, la desafiliación de Cristina Reyes del Partido Social Cristiano, que no da paso a otras figuras y mantiene quizá ahí también como esta dinámica. ¿Qué pasa frente a estas elecciones con estos cambios que se están pidiendo desde adentro de los partidos políticos, pero que no se están dando y evidencian estas tensiones? Vamos de lo macro a lo micro. El Ecuador está viviendo un cambio generacional en todos los aspectos. Si ustedes ven, por ejemplo, en los grupos económicos, los padres están ya heredando a sus hijos el manejo de los grupos económicos. Vean cualquier grupo económico, es muy interesante. Es muy interesante el cambio generacional que está viviendo el movimiento indígena también. Es decir, ISA finalmente es la representación de una nueva generación, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, y vimos en la movilización la tensión que hubo con las viejas generaciones, ¿cierto? No despectivamente, obviamente, ¿no? Pero las antiguas generaciones como Salvador Quispe, etcétera. Está sucediendo también en los partidos políticos, lo que usted muy bien señala.
Siempre en el cambio generacional va a haber tensiones y esas tensiones van a provocar nuevos fenómenos y emergimientos o de nuevas figuras o de nuevos movimientos y partidos políticos. El punto es saber cómo se administra finalmente esas tensiones o cómo estos nuevos movimientos emergen, digamos, para establecer una nueva relación, ¿no es cierto? Es interesante como en el ejercicio de poder, tanto Izquierda Democrática como Pachacutic se han develado, ¿no es cierto? Han develado que las fracturas, digamos, pueden mucho más, incluso la Izquierda Democrática provocándole que deje de ser bancada, por ejemplo, y que ponga en riesgo el proceso eleccionario que se viene, ¿no? Entonces, ¿qué esperar? Vamos a tener que esperar también conflictos en relación a estos cambios generacionales, pero del conflicto también va a emerger nuevos movimientos y nuevos actores, digamos, que va a ser interesante verlos, por ejemplo, en una nueva contienda electoral. Pedro Donoso, te agradecemos por acompañarnos aquí en Wambra Medio Comunitario. Daremos seguimiento justamente a las acciones que se den, no solo por parte de movimientos y partidos políticos, sino también de la propuesta desde los movimientos sociales, ciudadanía. Ya vamos viendo también que esta actoría, lo hablaba uno de los candidatos a la alcaldía o precandidato a la alcaldía de Quito, estas alianzas que están buscando también con el tejido social, ya no solo con los partidos y movimientos políticos. De acuerdo, les agradezco muchísimo.